desde que acaba el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías hasta que empieza el Nuevo Testamento con el libro de Mateo, hay un transcurso de tiempo de 400 años. Ese periodo de tiempo es conocido como el periodo intertestamentario. Tiene sentido, tiene sentido. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió en ese periodo? ¿Qué pasó en esos 400 años? No aparece ningún registro en la Biblia, no hay una fecha en la que nos mencione algo de ese periodo. ¿Qué ocurrió en esos 400 años? Pues déjame decirte lo que ocurrió. Durante esos 400 años, el pueblo de Israel estuvo de nuevo a la vuelta a las andadas y a vivir en pecado y apartarse de Dios y hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Cuál fue la consecuencia? Que a causa del pecado aparece el silencio de Dios. Esa fue la respuesta de Dios. Los cielos se volvieron de bronce y no hubo respuesta de Dios, y por ello no tenemos tampoco ningún registro bíblico, salvo los libros apócrifos. Y otra de las cosas que sucede en aquel periodo intertestamentario es que el Imperio Romano aparece y conquista la gran nación, el pueblo de Dios, y conquista el país y el pueblo de Israel. Como dato también curioso y a reseñar es que el libro de Malaquías, el último libro de la palabra, lo último inspirado por Dios antes del Nuevo Testamento, acaba con la palabra maldición. ¿Cuál fue otra de las consecuencias? Que empiezan a aparecer todas aquellas sectas o pseudo religiones y aparecen los fariseos, los saduceos y todas esas vertientes y ramas. Además, también aparece el Talmud, aquel libro judío que los israelitas tenían como costumbres y que muchas veces y en muchas ocasiones anteponían ese libro a la palabra de Dios. Es decir, en conclusión, podemos ver que las consecuencias del pecado nos llevan a el silencio de Dios, la ideología de los hombres por encima de la palabra de Dios, la conquista de nuestros enemigos y, por supuesto, la ruina y la destrucción para el pueblo. Pero ¿sabes algo? Y es que aparece de nuevo el Nuevo Testamento, Dios comienza a hablar y la primera palabra, el primer mensaje que viene de la parte del Señor después de este periodo de silencio, de este periodo intertestamentario, es por medio de Juan el Bautista, y dice Dios lo siguiente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que la única solución que pone el Señor, la única salida que nos da el Señor para salir de ese periodo intertestamentario, de ese momento de silencio de Dios, de ese momento de pecado, es arrepentirse. El único remedio y la única solución para poner fin al silencio de Dios en tu vida es el arrepentimiento. Y Juan dice: arrepentíos. Estas palabras para muchas personas son las buenas nuevas, es la difusión del Evangelio, el traer esa buena noticia, pero personalmente y a título personal creo que es un mensaje no para los nuevos creyentes, que también, sino para aquellos que ya conocían al Señor y les está diciendo: vuelve de nuevo a los caminos del Señor. Por eso dice: arrepentíos. ¿Y qué significa el arrepentimiento? Porque hay dos palabras que pueden dar lugar a la confusión. Por un lado tenemos el arrepentimiento y por otro lado tenemos el remordimiento. Y parece a priori que puede significar lo mismo y muchas veces lo hemos interrelacionado, pero son cosas totalmente distintas. Cuando yo cometo alguna transgresión, cuando yo cometo algún tipo de pecado, llega el remordimiento, que significa un pesar, un pequeño dolor momentáneo. Pero por otro lado tenemos el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el acto genuino. Según el griego, significa metanoia, que transliterado a nuestro idioma, el castellano, quiere decir cambio de conducta, cambio de pensamiento, cambio de dirección y de rumbo. Y es que si verdaderamente queremos que el reino de Dios se acerque a nuestras vidas y que el silencio de Dios desaparezca, debemos cambiar nuestra conducta, debemos cambiar nuestra manera de actuar, y solamente así recibiremos el perdón de Dios y recibiremos la palabra de Dios. Por eso podemos ver
que después de 400 años de silencio, de pecado y de ruina para el pueblo, la única solución es el arrepentimiento. Y esto guarda totalmente relación con el tiempo en el que vivimos, que parece ser como que puedas sentir que Dios ha cerrado su boca para hablar, que Dios ya no tiene un trato contigo, pero el mensaje, 2000 años después, sigue siendo el mismo: arrepentimiento. Por eso dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo ciertamente oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y eso es que me parece lo extraordinario de Dios, y es que me parece lo que más me enamora de Dios, y es que tenemos todas las papeletas y todo juega en nuestra contra para estar separado de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo, que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios y se está engañando a sí mismo. Por medio de Jesucristo podemos decir que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Termino este mensaje diciéndote unas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, y es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y puede que quizás lleves una temporada en la que vivas a tu manera, en la que sientas como que Dios ya no te habla, en la que sientas como que el silencio de Dios se ha apoderado de tu vida y de tus circunstancias. Pero déjame decirte algo: si quieres de nuevo escuchar la voz de Dios, y si quieres volver de nuevo a tener relación con Dios, es tiempo de arrepentirse. No de un remordimiento, sino de un arrepentimiento. Que el Señor te siga bendiciendo.